Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial para cada uno de ustedes. Es de nuevo para mí un gran placer compartir estos minutos en este medio audiovisual para tratar un tema muy importante concerniente a todos aquellos que ejercen un ministerio muy precioso en nuestras congregaciones y en nuestros servicios a Dios, como son los ministros de la alabanza, o coloquialmente conocidos como los músicos. Un grupo alterno a la administración en el templo que trabaja unido con el pastor. Ese grupo que ejerce ese trabajo hermoso de unir al pueblo con Dios en la adoración. Un grupo de líderes en la iglesia fundamentales e importantes. Qué bendición es poder tener a esos músicos de nuestro lado que nos ayudan a adorar, a bendecir y a exaltar ese nombre que es sobre todo nombre. Que nos ayuda al inicio de nuestros servicios a darle a Dios nuestra alabanza, a darle a Dios nuestro reconocimiento, para después sentarnos a la mesa del Señor y recibir el pan que Él prepara para nosotros. Pero es de vital importancia compartir algo muy importante que ayudará al crecimiento y a la estructuración de nuestros amados compañeros ministros de la alabanza en nuestras congregaciones. Para eso quiero compartir con ustedes un texto de la palabra del Señor que aparece en el primer libro de Crónicas, en el capítulo 25, del versículo 5 al versículo 8, y que hace parte de la organización de los músicos cuando se estaban instaurando el templo y cuando David estaba organizando esta corte tan especial como eran los levitas. Dice la palabra del Señor así: todos estos fueron hijos de Amán, vidente del rey, y con la palabra de Dios exaltaban su poder. Dios le dio a Amán 14 hijos y 3 hijas. Su padre los dirigía en el culto del templo del Señor, cuando cantaban acompañados de címbalos, liras y arpas. Asaf, Jedutum y Emán estaban bajo las órdenes del rey. Ellos eran en total 288, incluyendo a sus demás compañeros, y habían sido instruidos para cantarle al Señor. Para asignarle sus turnos, se echaron suertes, sin hacer distinción entre menores y mayores, ni maestros ni discípulos. Estos versículos nos arrojan un valor importante que todo músico debe tener dentro de su organización en cuanto al ministerio, y es saber estar bajo autoridad. Lo primero que podemos ver de estos versículos es que ellos estaban bajo la dirección de su padre. Estos músicos estaban bajo la dirección de una persona que los orientaba, que los regía y que les decía qué hacer. Qué importante es saber estar bajo autoridad. Qué bueno que estos músicos supieron reconocer la autoridad de la persona que estaba por encima de ellos. Para que nuestros músicos, nuestros ministros de alabanza, tengan éxito en su ministerio, no deben olvidar el principio de la autoridad. Siempre hay alguien por encima de ti que debe decirte lo que debes hacer y que debes reconocer como la autoridad puesta por Dios para ayudarte en tu ministerio musical. Otra cosa importante dentro del principio de autoridad es que estaban bajo las órdenes del rey. No solamente tenían un líder que los orientaba y que les decía qué tenía que hacer, no solamente estaban sujetos a un líder de alabanza, que en este caso era el padre de ellos, pero en tu caso puede ser el líder que tu pastor ha puesto por inspiración de Dios o por iluminación de Dios en ese grupo de alabanza. No solamente estaban sujetos a su líder visible, sino que dice la Escritura, también estaban sujetos a las órdenes del rey. Dentro de este principio de autoridad hay 3 puntos importantes que quiero compartir. El texto que leímos nos orienta en eso. El primero dice que estaban bajo la orientación de su padre, bajo la dirección de su padre. Quiere decir entonces que todo músico debe estar dirigido por un líder de alabanza. Ese líder que convoca, ese líder que ayuda, ese líder que les acompaña en este proceso de la administración y que es una cabeza inmediata y visible para respetar. Hace parte del principio de autoridad. Estos músicos estaban bajo la disposición de un líder que los orientaba. No eran ruedas sueltas. También dice que estaban bajo las órdenes del rey. Qué bueno es entender que nosotros tenemos un pastor en nuestra congregación a quien debemos sujetarnos, a quien se le debe obedecer, con el que hay que consultar y al que hay que oír. Cuando aprendemos a sujetarnos a la autoridad, nos ocurrirá algo muy glorioso y muy especial. Nuestro ministerio musical será exitoso. Cuando te pares enfrente
a los que vas a ministrar, Dios respaldará tu ministración, porque te sometes a la palabra de Dios, te sometes a la estructura eclesial a la cual estás, de igual manera como en el Antiguo Testamento lo hicieron aquellos músicos y levitas organizados en la administración del templo. No solamente tenían un líder de alabanza a cual seguir, no solamente debían seguir las órdenes de su rey, en este caso no solamente debemos seguir las órdenes y las directrices y los consejos de nuestros pastores, sino también encontramos en el texto que decían que tocaban cuando les asignaban turnos. Es decir, eran preseleccionados, eran convocados bajo un margen de organización. No aparecían en los eventos por aparecer. No esperaban solamente el último servicio del gran congreso para figurar. Sencillamente respetaban la asignación que le daban, ya sea abriendo el evento, no habiendo mucha gente que los pudiera ver, o así cerrando el evento, así estuviera el templo o el lugar lleno. Porque ellos entendían que si les habían asignado turnos, debían respetar la autoridad que le habían puesto. Porque el músico debe entender que no está para adorar ni para alabar a personas o a seres humanos. Está para exaltar y glorificar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y para adorarle no necesitas multitudes. Para adorarle necesitas un corazón dispuesto. Y necesitas una actitud de servicio, de humildad y estar bajo autoridad. Cuando te digan que estás asignado para ministrar, no importa en qué espacio del programa, del congreso, del evento, de la cruzada evangelística, de la campaña, del programa espiritual masivo, no importa en qué turno te toca. No olvides que no servimos a los hombres. Nuestro ministerio musical no ha sido puesto para ministrarle en primera instancia a los hombres. Ha sido puesto para exaltar y glorificar el nombre del Señor Jesús. Y en la medida que el músico y el adorador hace eso, adora y glorifica a su Dios, es cuando la presencia de Dios se desarrolla en medio de los oyentes y tenemos una presencia agradable, un olor grato que sube a la presencia de Dios como sacrificio vivo. Grato a Dios, que debe ser nuestro culto. Así que mi hermano músico, te invito a que te sujetes, a que ames la autoridad, a que la valores y entiendas que la autoridad está puesta para tu crecimiento ministerial. Dios te bendiga, Dios respalde tus talentos, Dios respalde tus manos, Dios respalde tu voz y que cuando te pares para ministrar y para unir al pueblo con Dios, la presencia de Dios se haga manifiesta en ese lugar y la gloria de Dios sufra el impacto que debe influenciar en los corazones que nos escuchan. Dios bendiga tu ministerio, muchos éxitos, Dios te guarde. Gracias por tu tiempo.